Pilar Rahola acaba de publicar un libro llamado SOS Cristianos, la persecución de cristianos en el mundo, una realidad silenciada. En el libro, Rahola dice que hay una persecución de comunidades cristianas sin precedentes en la historia reciente. Veamos lo que nos dijo. Pilar Rahola, tú dices en tu libro SOS Cristianos que nunca ha habido, desde la época de las catacumbas, una persecución contra los cristianos como la que existe hoy en día. Cuéntanos un poco, ¿quién está llevando a cabo esta persecución o estas persecuciones? La verdad es que la primera aproximación que yo hice a este fenómeno, hay diversos libros, sobre todo en inglés, pero no los hay en español. Y yo me fui encontrando a lo largo de todo el proceso de investigar Oriente Medio, el tema del islamismo radical, etc., que me encontraba con cifras muy abultadas, o de expulsiones masivas, o de asesinatos masivos, o de específicamente targets cristianos, catedrales, conventos que eran masacrados. Y empecé a preguntarme si eso era una casualidad, si es que estaban en el peor lugar, en el peor momento, o si realmente el objetivo era la cruz. Si había una especie de cruzada contra los cruzados. Creo que está hartamente demostrado, no soy la única, e incluso los dos últimos papas han hecho llamamientos en este sentido, que ciertamente el objetivo hoy por hoy, fundamentalmente, allí donde el islamismo radical, no hablo del terrorismo, no hablo del yihadismo, hablo de los países que tienen unas leyes islámicas que aplican la Sharia, el objetivo fundamental es ir haciendo desaparecer comunidades cristianas muy antiguas, que llevan 2000 años de historia en la zona y cuyos ratings, cuyas cifras están cayendo en picado por la violencia, por las leyes, por la persecución y abiertamente por la muerte. Tú citas al Papa Francisco diciendo en una entrevista al diario La Vanguardia en 2014 que, y voy a leer textualmente, estoy convencido de que la persecución contra los cristianos hoy es más fuerte que en los primeros siglos de la Iglesia. Pero, ¿no ha hablado muy poco el Papa sobre este tema? Si es tan grave como él dice y como tú dices, ¿por qué no vemos al Papa Francisco denunciar esto todos los días? Una de las cosas que me llamó más la atención durante todos estos años que he estado elaborando el libro era que las cifras eran muy rotundas, eran muy espectaculares. Hablamos de un censo, por ejemplo, de caldeos y de asirios en Irak, el censo de Saddam Hussein, el último que tenemos, de 1.300.000, más o menos 1.400.000 cristianos en la Mesopotamia, 2000 años de historia, lengua aramea, cultura, identidad, en fin, han aguantado invasiones otomanas, invasiones mongolas, Tamerlans, y al final resulta que hoy por hoy están desapareciendo. En Mosul no quedan cristianos, cuando era una capital caldea ancestral, y el censo actual habla de 200, máximo 300.000 cristianos en Irak. Te pongo esa cifra para que veas que es muy rotunda. Ante estos hechos, que te los podría repetir en el caso de Egipto con los coptos, en el caso de los siríacos en Turquía, en la Turquía kurda, en el caso de Siria, por supuesto, etcétera, etcétera, o el hostigamiento en Pakistán, que es durísimo, con las leyes de blasfemia, o en Palestina, por ejemplo, donde están cambiando las tornas para los cristianos palestinos, etcétera. Lo que me llamó más la atención fue el silencio de Occidente. Si los cristianos son más de 2.000 millones, ¿cómo es posible que no pase nada, ¿no? Y sobre todo el silencio del Vaticano, porque al fin y al cabo el catolicismo es el mayoritario en las grandes familias del cristianismo. Es cierto que los papas, Benedicto XVI ya alzó la voz con contundencia, el Papa Francisco también lo ha hecho, viajó a El Cairo y estuvo con el patriarca ortodoxo copto, que fue como una especie de revolución, hicieron incluso una misa conjunta para dar su apoyo a los coptos, pero más allá de las declaraciones y más allá del primer nivel de la reacción, yo creo que el abandono es absoluto. No así en el caso de los protestantes. Quizá porque no tienen jerarquías, quizá porque no tienen el peso de la geopolítica que tiene el Vaticano, que es como un Estado. En el mundo evangélico y en el mundo protestante globalmente hay muchísima militancia en el territorio. Hay muchos misioneros que hacen un trabajo de ayuda
hay de supervivencia básica. Te pongo el ejemplo de la frontera de China con Corea del Norte. Son colectivos protestantes los que intentan sacar cristianos de Corea del Norte y les salvan la vida, literalmente. Pero es cierto, el ostracismo, primero, en la prensa occidental es absoluto. En el prólogo Sanguinetti decía, lo que más me llama la atención es el silencio. El Vaticano no está por la labor, poquito, con la boca pequeña. Y en el ámbito protestante sí que hay mucho activismo y mucha militancia, pero no penetra, digamos, en las capas de poder. De manera que finalmente los cristianos son víctimas abandonadas. ¿Cómo explicas tú este silencio? ¿A qué se debe? Mira, esto está bastante analizado. Leí varios artículos, especialmente en Francia, que habían trabajado bastante el tema del por qué, por ejemplo, la Mediterránea católica o incluso ortodoxa o la Europa protestante no considera como hermanos propios a centenares de miles de cristianos que por llevar una cruz sufren leyes terroríficas, son violentados, son hostigados y son asesinados. Y hablamos de cifras realmente muy elevadas. ¿Cómo es posible que esto no nos conmueva? Como alguna vez tú y yo, Andrés, hemos hablado también de por qué no nos conmueven los derechos de la mujer o por qué no nos conmueve globalmente el hostigamiento a los judíos, quizá no es sorprendente porque esa es la marca de Occidente, que es la indiferencia, ¿no? O el abandono de las víctimas. Pero este caso es bastante curioso. El análisis que mayoritariamente se acepta es que los cristianos de Oriente Medio, sobre todo, que son los que más sufren, cristianos en Afganistán, en Irak, en Irán, en Siria, en fin, todo este mundo tan duro y tan difícil, junto con Nigeria, que también la situación es terrible, son para la izquierda occidental, para la izquierda europea o argentina o mexicana, es igual, no pueden ser víctimas porque el cristianismo se considera religión de poder y ha sido históricamente victimario. Y el subconsciente de la izquierda es ¿cómo van a ser víctimas los cristianos si son el poder? Imagínate en el caso de los países católicos, donde el poder del Vaticano también el subconsciente pesa mucho y ciertamente ha sido perseguidor. Y en la derecha, en los partidos conservadores, todo este mundo es demasiado exótico, extraño, lejano, no mueve intereses económicos. Hablamos de familias muy pobres, de comunidades ancestrales muy marginadas en las periferias de las grandes ciudades, por ejemplo en Pakistán o en la India. ¿Quién se preocupa de ellos? Son lejanos. Y para el cristiano medio, la idea de que la cruz, la Navidad, un bautismo puede ser un motivo de muerte es inconcebible. Entonces no se dan cuenta que no es lo mismo ser un católico blanco en Nueva York o un protestante, digamos, o un evangélico en Miami o un protestante donde sea, que ser una niña copta en el Alto Nilo o ser una niña en una escuela de monjas en Nigeria o serlo en un barrio de Peshawar o en Afganistán. Realmente allí el dolor es terrible y la dureza de la situación nos lleva ciertamente a la afirmación que teníamos al principio. Hoy en día llevar una cruz es un síntoma de martirio y de sufrimiento indecible, es decir, de cotas muy altas de dolor. Según tu investigación, Pilar, ¿cuántos cristianos son asesinados por año debido a su fe religiosa? Mira, yo soy en este caso en el libro muy clara en no poder dar una cifra precisa porque en los estudios que hay publicados, la House americana, que ha trabajado mucho estos temas, en la Comisión de Derechos de Creencia Religiosa del Senado norteamericano tiene informes muy buenos, Amnistía Internacional también, Open Doors, que es una organización evangélica, trabaja muy bien, otras organizaciones tienen muy trabajado el tema de las cifras, pero no se ponen de acuerdo. Entonces las cifras bailan demasiado. Como bailan mucho, es evidente que hablamos de muchos miles, pero no te puedo... Los hay que hablan abiertamente de como mínimo 100.000 y otros que se llegan hasta casi 1.000.000. Las cifras no son buenas y no te las puedo dar. Lo cierto es que el target en cambio es muy claro. Voy a ponerte ejemplos. Los coptos ya se han convertido en un objetivo primordial y primigenio de las sucursales de Al-Qaeda que actúan y violentan todo el Alto Sinaí, toda la península del Sinaí, donde ya han publicado claramente que las comunidades coptas que viven en esa zona se tienen que ir porque van a morir todas.
y sistemáticamente han degollado familias enteras y aldeas. Pasa lo mismo en Egipto globalmente, donde no hay esos amenazas de muerte directas, pero hemos vivido bombas en Navidad en la Catedral de Alejandría, degollamientos o fusilamientos en autocares que iban a un convento. Para ponerte un ejemplo, hay una organización que solo se dedica a monitorizar las niñas adolescentes coptas que son secuestradas y casadas obligatoriamente con musulmanes, alrededor de 25 al mes. Te puedo explicar cómo han desaparecido las comunidades asirias, es decir, ortodoxas y caldeas católicas en toda la Mesopotamia, en las cifras que antes te daba. El éxodo es masivo. La desaparición, recuerdo una cifra que esta es bastante precisa, a principios del siglo XX había alrededor de 500.000 siriacos en el Kurdistán turco. Hoy quedan como máximo unos 2.000, de manera que o han muerto o han desaparecido. Las matanzas, por otro lado, del Imperio Otomano y de los turcos respecto a los siriacos fue tan terrible que arrasaron aldeas enteras. Es un poco como el caso de los armenios. De manera que si vamos poniendo el foco, la situación es realmente terrible. Pero hay lugares donde no mueren, pero Pakistán es un ejemplo muy claro, el famoso ejemplo de la escuela militar en Peshawar, que murieron 100 y pico niños, pero separaron los niños musulmanes de los cristianos y degollaron a los niños cristianos delante de los otros niños. La cantidad de bombas que se han puesto directamente a centros donde se hacían servicios religiosos, etc. Esa es la parte más violenta, pero luego hay la violencia sutil. Te pongo un ejemplo que es muy claro. Cuando pensamos en que debe ser muy duro ser cristiano en Arabia Saudita, o en Emiratos, o en Qatar, lo siguiente que decimos es, bueno, no hay cristianos allí. Pilar Rahola, una cosa que me sorprendió en tu libro es que tú citas a Corea del Norte como el país donde más se está persiguiendo a los cristianos. ¿Por qué se las agarra el dictador norcoreano contra los cristianos? Este es un tema que a mí me sorprendió enormemente. No sorprende así a las organizaciones protestantes que trabajan muy intensamente con este tema. Es recurrente de eso en el top 10, digamos, del horror, del peor país del mundo para ser cristiano. De Corea del Norte hace 17 años que gana el primer lugar. Te voy a poner, los motivos parece que son bastante claros. El primero es el mesianismo del régimen. No puede haber dos mesías. El concepto del mesías religioso, del mesías cristiano, de Jesús, es un concepto que rompe completamente con el esquema también mesiánico del régimen comunista de Corea del Norte. Fíjate que Corea del Norte permite el budismo y permite el animismo y otras religiones, y en cambio es feroz, brutalmente feroz, con especialmente el catolicismo. El segundo motivo de la persecución contra los cristianos en Corea del Norte es porque las comunidades católicas en Corea del Norte fueron, en la guerra de la que finalmente derivó en la partición, fueron contrarios a la revolución comunista y pagan las consecuencias también, son enemigos del régimen. Y fíjate que en Corea del Norte, en tu carnet de identidad, solo en nacer, hay 3 categorías. Hay la categoría del fiel al régimen, ambiguo con el régimen o desleal con el régimen desde que naces. Si tú naces en una familia que tus abuelos o tus padres o tus ancestros antes de la partición eran católicos, censados como católicos, inmediatamente nada más nacer eres infiel al régimen. Puedes imaginarte que tu vida va a ser muy dura. Si hay alguna denuncia de que has rezado, has llevado una cruz, has practicado algún tipo de elemento vinculado a la espiritualidad cristiana, vas a un campo de trabajo forzado para morir, de por vida. Como dicen los informes de Amnistía Internacional, los cristianos van a la zona donde no se sale. Pilar Rahola, tú hablas en tu libro de varios países de Oriente Medio que discriminan contra los cristianos como una política de Estado, incluyendo Arabia Saudita, Egipto, Irán, Jordania, Turquía, Qatar y los Emiratos Árabes. Dices que en Arabia Saudita un cristiano por ley no puede tener nacionalidad saudita. ¿Cómo es eso? No. Fíjate que los cristianos sufren 3 tipos de persecución. La obvia, la evidente es el Estado Islámico, el ISIS, matando cristianos. Es decir, los cristianos son un target,
La frase que dijo un yihadista en Mosul es una frase famosa: hemos acabado con el sábado, vamos a acabar con el domingo. Es decir, no quedan judíos, no van a quedar cristianos. Eso está claro, nadie lo duda, lo entendemos perfectamente. Pero luego está la violencia institucional, la que está regida bajo las leyes. Quizá Arabia Saudita es el ejemplo más rotundo. Allí donde se aplica la Sharia, los cristianos no tienen oxígeno, no mueren, pero mueren socialmente. En Arabia Saudita, por ejemplo, alguien que nos escucha podría decir: no hay cristianos allí, no hay problema. No es cierto. En Arabia Saudita hay alrededor de 1,5 millones de filipinos, etíopes y eritreos que son católicos. Además, son gentes humildes que trabajan en los peores trabajos, lavando los suelos, digamos, de los emires saudíes, pero que no tienen ningún derecho de creencia hasta el punto de que no pueden ni bautizar, ni celebrar la Navidad, ni rezar, bajo pena de tortura, de cárcel y de expulsión y algunas veces de muerte. Cuando tú eres un cristiano, protestante, calvinista, evangélico, católico, es igual, de nivel alto, más o menos te puedes ir a tu embajada italiana, argentina, es igual, la que sea, y hacer allí una misita clandestina, porque en Arabia Saudita está prohibido entrar un sacerdote o un cura, es igual, está prohibido celebrar cualquier fiesta, no puedes tener la nacionalidad si no eres musulmán, no puedes comprar territorios, no puedes llevar una cruz, no puedes, es la muerte social, es la muerte de la fe. Pero para un filipino que tiene su fe tan limpia, pues ese hecho de que no pueda celebrar nada, hasta el punto de que cometen riesgos altísimos, se juntan 3 o 4 personas en una casa y hacen unos rezos de memoria, no pueden tener papeles, no, hacen crucecitas como pueden. Los testimonios que tengo en el libro ponen la piel de gallina. De manera que ser cristiano en un montón de países se ha convertido en algo realmente de riesgo altísimo. Luego están las leyes sutiles, las leyes que en Pakistán no existe la Sharia, teóricamente es una democracia, pero tienen la ley de blasfemia. Con la ley de blasfemia están masacrando comunidades cristianas. Hay un caso muy claro, muy duro, que se ha ido reivindicando internacionalmente. La Unión Europea, en el premio que anualmente da de derechos humanos, ha puesto como candidata a Asia Bibi, a esta mujer de la que quiero hablarte. En Pakistán tenemos una mujer, Asia Bibi, que lleva 8 años en el corredor de la muerte por haber bebido en un vaso en el que bebían las mujeres musulmanas. Es que hay centenares, hay miles de ejemplos. Realmente yo que no soy creyente, soy de familia católica y familiar, ¿no? Pero no soy creyente. Lo hablaba con Julio María Sanguinete en Montevideo hace poco, que él me decía: fíjate, ni tú ni yo somos creyentes y aquí defendiendo a los cristianos. Claro, pues estamos defendiendo un derecho universal, un derecho fundamental, el derecho de creencia. Y es impresionante la fuerza de voluntad de las comunidades cristianas tan antiguas en la zona, que se juegan la vida pero se mantienen en la fe. Quizá porque es lo último que les queda, es su última identidad. No sé. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con la periodista española Pilar Rahola y su libro SOS Cristianos, donde dice que hay una persecución de comunidades cristianas en el mundo sin precedentes en la historia reciente. Sigamos viendo la entrevista. ¿Qué dices de quienes proponen poner en práctica la reciprocidad? O sea, que si Arabia Saudita no permite una iglesia católica, por ejemplo, Estados Unidos o Argentina o México no deberían permitir una mezquita. ¿Algún país puso en práctica eso? En algún momento ha parecido que Noruega había planteado en esos términos la cuestión, pero creo que no se hizo efectivo. Yo no estoy de acuerdo, Andrés. Yo creo que la virtud de la democracia es que es superior a las dictaduras. Nosotros nos regimos por derechos civiles y por derechos democráticos que son fundamentales. Mis sociedades tienen que ser sociedades donde haya todos los dioses posibles y que no te maten en nombre de ningún dios. Ahora bien, te voy a poner una salvedad. Desde luego yo estoy a favor que las comunidades musulmanas en Europa, en mi país mismo, en cualquier país, puedan rezar a su Dios con normalidad. Lo que estoy absolutamente en contra es que los lugares de culto islámicos estén financiados por el wahabismo saudita o por el wahabismo de Emiratos, por el petrodólar. Porque entonces lo que tenemos ya no son centros de culto, sino de proselitismo ideológico en contra de la democracia.
Y no es lo mismo una gran mezquita pagada por el rey de Arabia Saudita que nos va a traer un ulema, un imán bajaví, que le va a decir a la gente que la democracia es perversa y que las mujeres no tienen derechos y no lo tienen los homosexuales, etc. Y que tienen que odiar la libertad porque es perversa y va contra Dios. Eso no es un centro religioso, es un centro de proselitismo fascista o islamofascista, pero es fascismo. Si en lugar de hablar del Islam o de la religión habláramos del nazismo, también hablaríamos de una perversión. Me es igual que sea en nombre de Dios o en nombre de o de una nación o de cualquier concepto. Al final, el estalinismo, el comunismo y el radicalismo islámico se parecen en el amor a la muerte, en el odio a la libertad y en el odio al individuo. Por tanto, yo como ciudadana de un país democrático defiendo el derecho de cualquier ciudadano a rezar a su Dios con normalidad, con respeto y con tolerancia. Pero no estoy a favor de que las dictaduras del petrodólar financien a imanes y a ulemas integristas que nos quieren destruir como sociedad. Creo que ese sería el matiz. Muchas gracias por seguir con nosotros. Me llamó mucho la atención este libro de Pilar Rahola sobre la persecución de cristianos en el mundo. Porque como dice ella, se está hablando muy poco, casi nada de este tema. El propio Papa Francisco ha dicho que no se ha visto una persecución a comunidades cristianas como la que está ocurriendo ahora desde la época de las catacumbas. Pero tampoco es un tema de que el Papa esté hablando todos los días. ¿Por qué este silencio del mundo? Quizás sea porque muchas de las comunidades cristianas perseguidas no son católicas apostólicas romanos, sino cristianas ortodoxas o coptas o caldeas o protestantes. Y quizás se deba a que parte de este fenómeno pase en Corea del Norte, China, y bueno, muchos de nosotros ni nos enteramos. Pero es difícil de entender que en pleno siglo XXI, Arabia Saudita y varios otros países del Medio Oriente prohíban las iglesias católicas, incluyendo la Iglesia Católica Apostólica Romana, y el Vaticano no esté poniendo el grito en el cielo sobre este tema todos los días. Habría que responder con la misma moneda y decirle a Arabia Saudita, a Qatar, a todos estos países del Medio Oriente que si ustedes prohíben las iglesias cristianas o las sinagogas judías o de otras religiones, entonces nosotros vamos a prohibir las mezquitas. Probablemente no. Porque, como dijo Pilar Rahola, eso sería coartar la libertad de culto y bueno, eso iría en contra de nuestros principios democráticos. Pero la gran pregunta es si no habría que prohibirlas cuando son financiadas por el gobierno de Arabia Saudita y son usadas para pregonar la intolerancia racial, la intolerancia religiosa, en lugar de ser construidas con fondos privados de creyentes. Es un tema que valdría la pena discutir, porque si realmente estamos ante la mayor persecución de cristianos desde la era de las catacumbas, como dijo el Papa Francisco, este debería ser un tema mucho más presente en el debate cotidiano de todos nuestros países. Bueno, gracias por habernos acompañado y díganos qué piensan. Síganos en nuestra página de internet, andresopenheimer.com. Si se registran ahí, les vamos a mandar por email todas mis columnas del Miami Herald y nuestros más recientes programas de televisión. Les recuerdo la dirección es andresopenheimer.com y escríbanos a nuestro Twitter @OpenheimerA y a nuestra página oficial de Facebook Andrés Oppenheimer. Gracias por habernos acompañado. Hasta la semana próxima.